Como pueden ver aquí en esta lámina, el negocio bananero actualmente representa o juega un papel en la industria bananera, en la economía del mundo bastante importante. Estamos hablando de que alrededor de cerca de 1 billón de cajas de banano se exportan anualmente, con un valor aproximado ya en los mercados de cerca de 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad bastante significativa, de lo cual Latinoamérica sigue siendo el rey con… A ver cómo funciona esto. Ajá. Latinoamérica sigue siendo el rey con cerca de un 80% de la producción bananera mundial. De ahí tenemos a Asia con cerca de un 17%, y el resto pues se produce o se comercializa en países como África, Canarias y alguna cosa en otros países. Pero básicamente estamos hablando que las dos regiones más importantes del mundo para producción de bananos son Latinoamérica y Asia. Y si vemos Asia, Filipinas hoy en día está con aproximadamente el 10% de la producción mundial, con cerca de 100 millones de cajas convertidas a 18 kilos. Aquí llama la atención cómo ha venido creciendo otros países tales como Vietnam, que ya llega a los 35 millones de cajas, y Camboya está creciendo ya cerca de las 16 millones de cajas y siguen haciendo inversión. Y en el caso de India y Sri Lanka, que están haciendo grandes esfuerzos por incrementar su cuota de participación en el mercado internacional. Desde luego que Costa Rica, Colombia, Guatemala y sobre todo Ecuador son los reyes en producción de banano en el mundo. Y desde luego que por encima de todos Ecuador es el campeón, el rey del banano. Antes Filipinas solía ser estar entre los 3 primeros o entre los 5 primeros, pero hoy en día Filipinas ha decaído bastante y voy a explicar un poco de esa situación. Colombia es un caso interesante. Yo la tengo aquí con 95 millones de cajas, creo, 95 millones de cajas. Sin embargo, Colombia este año va a cerrar con más de 100 millones de cajas, casi 105 millones de cajas, a pesar de que tienen Fusarium y a pesar de que tienen moco. Eso también es una cuestión interesante de analizar. Pero entonces, ¿qué pasa en Filipinas? Después de ser prácticamente el rey del banano por muchos años, Filipinas ha venido con una gran caída en el volumen de producción. Y mucha gente se preocupa porque lo relacionan directamente con el Fusarium. Y eso es cierto en parte, pero el Fusarium no es ni el moco, son la única razón o la principal razón por la que Filipinas ha tenido este declive recientemente. Hay que entender, para entender qué es lo que ha pasado en Filipinas relacionado con el tema del moco, Fusarium y Bonchitop, hay que entender también un poco más de contexto de cómo es el negocio en Filipinas. Una de las cosas más importantes es el modelo de producción que tienen los filipinos. Hay que entender que en ese país no se produce banano de la forma tradicional o convencional como se produce aquí en Latinoamérica, sino que el modelo se basa en elevaciones. Y hay mucha producción centrada en tierras altas. Ellos buscan hacer fruta que tenga una diferenciación en el sabor, que tenga grados Brix más altos para poder penetrar mercados de alto valor como Japón. Entonces, una de las formas de lograr esa fruta diferenciada es a través de algunas variedades especiales, pero también a través de la producción en tierras altas. Como pueden ver aquí, de 0 a 300 metros sobre el nivel del mar se consideran tierras bajas, de 300 a 500 metros sobre el nivel del mar se consideran tierras medias, que ya las están abandonando, y de 500 para arriba metros sobre el nivel del mar se consideran tierras altas. Obviamente esto tiene un impacto en la producción y en la productividad, porque cuanto más alto usted va, más frío, cuanto más frío, más largos los retornos y menor el peso del racimo. Bueno,
relativamente, pero se hacen más largos los días de cosecha, es decir, en tierras altas se puede cosechar fruta hasta con 17 semanas, entre 16 y 17 semanas, lo que hace que la fruta sea más densa, lo que hace que tenga más almidones, lo que hace que la fruta sea más dulce. Entonces, desde luego que esto impacta mucho en las productividades, y también hay que tomar en cuenta que los climas, las condiciones climáticas varían dependiendo de las elevaciones. También es interesante que en Filipinas hay muchos días secos. Para mí un día seco es cuando la precipitación es menor que la evapotranspiración, es decir, que usted no tiene suficiente balance positivo hídrico, es decir, no cubre la necesidad hídrica. Y podemos tener desde 150 hasta 200 días secos y no hay suficiente sistema de riego. Esto lo estoy comentando porque tiene un impacto también muy significativo en el desarrollo de las enfermedades vasculares. Toda la producción está concentrada en la isla de Mindanao. Toda la producción está concentrada en la isla de Mindanao. Todo lo que es banano de exportación está concentrado solamente en esta isla acá. En el resto de las islas hay banano, pero es más que nada para consumo local. Y muchas de las zonas de producción, como pueden ver en este mapa, están ubicadas verdaderamente en tierras altas, en zonas como esta de aquí, que eso es el área de Bukidnon, que son tierras altas donde hay fincas que tienen hasta 800, 900 metros sobre el nivel del mar. Claro que también más al sur hay producción en tierras bajas y algunas áreas también hay mezcla de tierras altas con tierras bajas. Inclusive hay fincas que están ubicadas en una zona donde es así, y entonces una parte de la finca se considera tierra baja, una parte de la finca se considera tierra media y una parte de la finca se considera con tierras altas. Yo tenía un jefe que siempre me discutía que el clima no tenía nada que ver, siempre se enojaba, decía los bananeros todos le echan la culpa al clima, todos dicen que es el clima, pero increíblemente yo tenía algunas fincas que la diferencia de elevación daba como un grado y medio de diferencia de temperatura, y eso hacía una gran diferencia en el retorno. Eran en una distancia, digamos, de la tierra baja a la tierra alta, lo que había era 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, porque era bien empinado, pero eso daba una diferencia de un grado y medio, y hacía una enorme diferencia en los días de cosecha y en el retorno de fruta y desde luego una productividad. Actualmente quedan unas 53,000 hectáreas en producción. Originalmente Filipinas llegó a tener poco más de 75,000 hectáreas, casi 80,000 hectáreas de producción. Hoy solamente quedan cerca de 53,000 hectáreas, de las cuales por lo menos el 22% son tierras altas y el resto es en tierras bajas y tierras medias. Ahora, todo el mundo me pregunta, ¿cuántas fincas hay infectadas con Fusarium? ¿O cuántas fincas hay infectadas con moco? Todas. No hay tierra en Filipinas, en Mindanao, que no tenga moco, que no tenga Fusarium. Todas, absolutamente todas las tierras, incluso tierras que nunca habían sido sembradas, nosotros estábamos haciendo búsqueda de tierra para sembrar, y tierras vírgenes que nunca habían sido sembradas, se les hace la prueba de carga de inóculo y salen con Fusarium. Allá ya no existe el concepto de cerrar las fincas porque le apareció Fusarium, como hacen todavía en algunos países, porque la finca tiene Fusarium, no me la van a cerrar. Eso ya no existe, o sea, todo el mundo convive con el Fusarium, todo el mundo convive con el moco. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, bien importante, recuerden que, creo que ahora sí voy a quitar el micrófono. Recuerden que, como había comentado, al inicio, allá por los años del 2012, habían aproximadamente 75,000 hectáreas plantadas. Esto aquí estoy hablando de hectáreas en miles, ¿verdad? Habían aproximadamente 75,000 hectáreas plantadas y se tenía una producción convertida a 18 kilos, porque allá todo es 13 kilos también, aquí ya yo lo tengo convertido a 12. Tenían una producción de aproximadamente 150 millones de cajas. Del 2012
al 2023, el cierre del año pasado, el hectareaje bajó a 53,000 y cerraron con 98 millones de cajas. Y creo que para el 2024 esto va a caer todavía entre un 1 y un 3% más todavía. Posiblemente estén cerrando con cerca de 90 millones de cajas. Pero, ¿es esto producto del Fusarium solamente o producto del moco? Sí y no, porque si ustedes ven, por ejemplo, en el 2012 se dio el tifón, un famoso tifón que se llamaba Pablo, que devastó muchas áreas de producción, acabó con muchas áreas, muchas inundaciones, pero también como un efecto paralelo, como un efecto secundario, es que dispersó más todavía el Fusarium en la isla. Se encargó de que el Fusarium se esparciera por todas las áreas de producción. Y lo mismo ha pasado con el moco, que el moco se empezó a ir a las aguas superficiales, y a través de las aguas superficiales y los sistemas de riego, el moco empezó también a esparcirse por todas las haciendas. Luego vino una sequía en el 2016. Después del tifón se intentó recuperar, hubo un intento de recuperar áreas. Las empresas trataron de hacer consolidación de áreas y empezaron también a expandirse un poco más hacia las áreas altas, con el concepto de que las áreas altas no había Fusarium, lo cual era equivocado en aquel tiempo. Las áreas altas también tienen Fusarium. Y se empezó a expandir, pero con la mala suerte también que en el 2016 vino un fenómeno del Niño, no sé si lo recuerdan, que fue bastante fuerte y que fue muy devastador también para Filipinas, porque muchas de las expansiones que se hicieron y muchas de las recuperaciones diarias que se hicieron no tenían sistema de riego y siguen sin tener sistema de riego, porque en muchas de las tierras altas simplemente no hay agua para poder regar. Y con 200 días o con 150 días secos, y todavía eso empeorándolo por un fenómeno de Niño que hacía que todavía fuera más seco, eso llevó a una nueva caída en el volumen. De 139 millones volvieron a caer hasta 123 millones. Hubo un nuevo intento de recuperar volumen también, de recuperar área y de recuperar volumen, con un poco de éxito. Sin embargo, para el 2020 ya entramos con una sequía, entró la pandemia, entró el problema de la guerra de los contenedores, entró el problema de que los insumos se volvieron muy costosos, el fertilizante se duplicó, se triplicó, mucho productor entró en falencia, entró en crisis, cambiaron su paquete técnico, bajaron fertilización, bajaron controles sanitarios, y la consecuencia pues es que el volumen volvió a caer a los niveles en que estamos hoy en día. De ahí la guerra también trajo otro efecto parecido, y el cambio de paquete técnico ha sido una de las cosas que mucho más ha impactado. Ahora, también es importante que durante este periodo de tiempo, por aquí, se empezó también con el concepto de que se introducían variedades tolerantes, empezó la formosana a entrar. Y también se cometió un error estratégico, porque muchas empresas, en su afán de recuperar producción, en su afán de recuperar área, pusieron todas sus esperanzas en la formosana sin realmente haber probado 100% la variedad. Y eso fue un fracaso. La formosana resultó ser una variedad de muy baja producción, con muchos problemas, un perfil de racimo muy pobre, se tiende a degenerar del R0 al R3, ya la condición de la plantación es totalmente diferente, mucho más pobre, y sobre todo en Filipinas ha tenido mucha susceptibilidad a mancha de madurez, lo que hace que en algunas temporadas las plantaciones sembradas con formosana tengan desperdicios hasta de un 40%, un 40-45%, principalmente debido a la incidencia de mancha de madurez. Se ven los picos, se suben y después bajan, que están fuertemente relacionados con algún fenómeno climático, especialmente con alguna sequía o alguna cosa. Y eso pues también fue un tema que impactó mucho en este esquema de productividad. Como ustedes pueden ver, Filipinas ha perdido cerca del 29% de la área de producción desde el 2012 al 2023,
lo que ha llevado también a una caída como de un 35% del volumen en ese mismo periodo de tiempo. Ahora, insisto, no todo podemos decir que fue el Fusarium. O sea, sí, Fusarium, moco juegan un papel muy importante, pero es la sumatoria de todos los factores lo que está llevando a esa situación. También está la reforma agraria, que la reforma agraria repartió las tierras en pedacitos de 5 hectáreas, entonces hay dueños filipinos de 5 hectáreas, 5 hectáreas, 5 hectáreas, 5 hectáreas. Cuando usted quiere hacer una finca para producir, si es sobre todo un extranjero, una compañía extranjera, no puede comprar la tierra, tiene que alquilarla. Y a veces usted no puede alquilarle la tierra a todo el mundo junto para poder hacer consolidar una finca de un solo tamaño, sino que tiene que conseguirse 5 o 10 hectáreas por aquí, 5 o 10 hectáreas por allá, 5 o 20 hectáreas, y las fincas están esparcidas a veces en radios de hasta 15 o 20 kilómetros donde están esparcidos las diferentes parcelas. Eso lleva también a otro fenómeno. Pasa esto, que como ustedes pueden ver aquí, todo está lleno de carreteras. Y la razón, estos son dos parcelas que están totalmente separadas. Una está cerca de 10 kilómetros de la otra, de una misma finca. Las dos fotos están juntas, pero no quiere decir que las parcelas estén juntas. Están muy separadas. Las carreteras es para poder entrar a trabajar, a cosechar y para poder pasar con las martinianis, porque como está tan esparcido no se puede fumigar con avión, porque no es comercial, y en algunas áreas no se permite también. Esta aquí, por ejemplo, es una foto real, actual, de cómo se diezma la población, cómo se ve diezmada la población de los terrenos, debido a la acción combinada, en este caso, de moco, fusarium y bonchitop. Sin embargo, en este caso en particular, bonchitop es el que más está haciendo daño en vez de moco o fusarium. Bonchitop es muy, muy grave. Bonchitop es muy, muy peligroso. Cuando usted tiene áreas afectadas con bonchitop, es mucho peor que el fusarium y el moco junto, como lo pueden ver aquí. Es un virus y lo propagan los áfidos. Eso es lo que lo hace muy difícil de controlar, porque los áfidos pues son unos bichitos muy pequeñitos y hay por millones, ¿verdad? Y no es tan fácil de poder controlar los áfidos, porque para controlar el bonchitop usted tiene que controlar el vector es el áfido. Y tiene que controlar también las plantas hospederas y todas esas cosas. Afortunadamente solo está presente en Asia y en África por ahora, pero viendo la ruta de la diseminación, dónde surgió y dónde se fue diseminando el bonchitop, pues viene siguiendo más o menos el mismo camino que el fusarium. Quizás tarde un poco más en llegar que el fusarium, pero es probable que en algún momento vamos a tener que lidiar con esta enfermedad. Otro ejemplo, esta es otra parcela que está totalmente alejada. Pueden ver los parches blancos, ¿verdad? Que es donde se ha ido perdiendo la población, se ha ido diezmando, y como pueden ver, realmente la bioseguridad pues en estas fincas es nula también. No hay manera de hacer una bioseguridad efectiva, porque tienen que tener estas carreteras para poder pasar con los martinianes, para poder pasar con los materiales, para poder cosechar. Y cuando usted construye estas carreteras se vuelven públicas, porque digamos acá se ve una calle pública, asfaltada, pero allá al otro lado hay otro productor o hay un caserío, entonces ya ellos quieren pasar por la calle y la bioseguridad se vuelve una pesadilla. Y es parte de por qué tenemos la situación que tenemos ahí. Perdón, estoy mal aquí. Cuando se dan estos casos, en muchos casos los productores tratan de hacer esfuerzos para poder resembrar, recuperar población, porque cuando vamos perdiendo población, vamos perdiendo producción y se vuelven improductivas, ¿verdad? Entonces hay una técnica que se usa, que es cuadrar las áreas que están perdidas. Las áreas que ya tienen muy poca población se cuadran, se dejan las áreas que todavía conservan alguna población y se resiembran. En muchos casos se resiembra con material que no es tolerante, porque por ejemplo en este caso se decía que aquí el problema era bonchitop. Entonces, como el problema no es ni moco ni fusarium, se siembra con bonchitop y se trata de hacer esfuerzos para controlar el bonchitop. Lamentablemente, un año después, las plantaciones vuelven a las mismas condiciones. En muchos casos, en particular,
pero en muchos casos, 1 año después, 2 años después, las plantaciones vuelven otra vez a la misma situación. Y desde luego que la administración, los encargados, todos dicen, es el bonchito, fue el fusarium, fue el moco. Pero la realidad es que esto es una situación en que, por ejemplo, este en particular no tiene riego, lo pueden ver ahí. Y es una zona que tiene 200 días secos. Entonces no hay cómo usted lograr que una resiembra funcione si no tiene un sistema de riego adecuado. Claro que todo se le dice que son las enfermedades vasculares. Si no hay un sistema de riego adecuado, insuficiente, suelos inadecuados también, que en muchos casos todas esas expansiones que se hicieron en aquel tiempo, se hicieron en suelos que no tenían las condiciones técnicas para banano, cantidades de piedra, cantidades de arcilla o cantidades de arena. Suelos inclusive, por ejemplo, esta foto lo que estoy tratando de ilustrar es un suelo de casi un 70% de arcilla y no se puede, está tan duro, tan compacto, tan seco que no se puede ni hacer un hueco para hacer una calicata. No sé si notan aquí las pelotas de tierra y la palita, que no era la mejor palita tampoco, pero la palita se dobló toda y no pudimos hacer un hueco. Entonces, en esas condiciones no se puede producir realmente, no se puede pensar que es solamente un factor el que está causando el deterioro de producción. Y desde luego, una cosa muy importante que ya lo mencionaron otros exponentes, es que cuando usted tiene estas condiciones, usted tiene que tener control de otras plagas también. Y plagas que son vectores como picudo, y allá en Filipinas se decía todavía hasta el año antepasado, cuando yo llegué, que ahí no había picudo, y este picudo lo cogí de una mata así a mano pelada, sin siquiera hacer una trampa, y aún así el picudo se mantenía sin ningún control. Entonces esto lleva a que se estén perdiendo material, se estén perdiendo unidades, porque la única alternativa que existe de control actualmente es que si la mata está enferma, se le hace una erradicación y sí, se sigue todos los protocolos, se hace una erradicación, se hace una desinfección quemado con granza de arroz, se aplican microorganismos, se aplica esto, se aplica aquello, todo lo que se imaginen se aplica ahí para tratar de recuperar eso. Sin embargo, las áreas donde se pierden, los puntos donde se pierde plantaciones sigue creciendo y las enfermedades siguen fuera de control. Yo no estoy diciendo que el método o que la desinfección o que esto no funcione, estoy diciendo que sumado con otros factores, pues nada está dando resultado. Si vemos aquí, lo que estoy tratando de explicar es cómo se comporta la ocurrencia de la enfermedad en una plantación. Este es un ejemplo de una finca, no voy a decir la finca también porque como dijeron en otra presentación, al productor no le gusta que digan qué está pasando en su finca, pero estos son datos reales de una finca, comparando lo que ha sucedido en 4 años, desde el 2020 al 2023. Entonces lo que tenemos aquí es cada línea representa los casos por hectárea por semana. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, la línea azul, en la semana 1 hubo poco más de 1.3 casos por hectárea. De ahí, en la línea azul, en las semanas 11, sube a cerca de 1.8 casos por hectárea. Esto es en el 2020. Sin embargo, en el 2023, si ustedes ven la línea amarilla, en algunos momentos del año llegaron a tener 2.8, casi 3 casos por hectárea. Entonces estamos hablando que son plantas que se erradican, estamos hablando que son plantas que hubo que hacer esto. Entonces ese gráfico lo que dice es cuántas plantas por hectárea usted tuvo que hacerles eso en cada semana. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, dependiendo del año, dependiendo de la situación, podemos estar de entre 1 a 3 casos por hectárea, más o menos. ¿Qué significa eso? Significa que usted puede estar perdiendo entre 68 a 115 plantas por hectárea por la combinación, por la acción combinada de las tres enfermedades. Si nosotros hacemos un recuento, vas pensando en que en Filipinas se habla de 2.000 plantas por hectárea, estaremos perdiendo entre 3 a un 6% de la población.
Es decir, que en 4 años ya usted tiene cerca de un 20% de población perdida. Eso es bien significativo. Eso es bien, bien significativo. Ahora, ojo, Bonchitop en este caso era el 36% de las pérdidas. Y eso no lo estamos teniendo todavía en el radar en Latinoamérica. Gracias a Dios no hay Bonchitop, pero hay que ponerle atención porque podría llegar en el futuro. Entonces, esa situación está haciendo que cuando usted vaya a Filipinas y usted ve lo que pasó en Latinoamérica en los años 60 con el Fusarium, el mal de Panamá original, el Raza 4, el Raza 1, y usted lo ve comparado con Filipinas hoy en día, con el Fusarium Raza 4, pues se parece mucho a la situación que teníamos con el Gros Michel. Ahora, insisto, esa foto posiblemente nos está confundiendo porque estamos diciendo que eso es solo Raza 4 y eso no es verdad. O sea, eso es Raza 4, eso es Fusarium juntos. Y eso también es manejo y paquete técnico, ¿verdad? Ahora, ¿qué progresos hemos tenido? Bueno, por lo menos hay buenas noticias. Es decir, yo he estado hablando de que Formosana no es una buena variedad, o por lo menos la experiencia en Filipinas no ha sido muy buena con Formosana. Eso no quiere decir que la experiencia en Latinoamérica con Formosana vaya a ser igual. Yo digo que tenemos que traer material, tolerante. No existe material resistente, por lo menos no que se esté usando comercialmente todavía. Yo sé que ya hay algunos progresos de algunos laboratorios que están sacando materiales que prometen ser muy buenos, que prometen tener alta resistencia, pero por lo menos en Filipinas comercialmente no hay material resistente que se esté utilizando, pero sí hay materiales tolerantes y ya hay alternativas a la Formosana. Este material aquí, a ver. Este material aquí, si ustedes ven este material de aquí arriba, que allá le tienen muchos nombres, el 120, 148, 154, UCL4, SMT, TDC07, todo eso es Formosana. Y este material es el que se ha estado usando comercialmente en Filipinas como una posible solución al problema del Fusarium. Sin embargo, ya existen otros materiales como el 98, el 164, el 163, el UNI26 y el SMT2, MD2, que no son formosanas, que no vienen de Formosana. También algunos de ellos vinieron de Taiwán, del mismo instituto, pero no son formosanas. Y se están comportando muy bien como tolerancia, y además se están portando muy bien en términos de productividad y producción, con racimos buenos, con buen perfil de racimo, buena separación de manos, buen peso de fruta, buen retorno, buena tolerancia a la mancha de madurez y buena tolerancia a otras condiciones, inclusive con comportamientos que se parecen mucho a un gran enano o a un Williams. Yo sé que, bueno, todos saben que Rahan está trabajando mucho en su GAL mejorado, el cual Rahan en algún momento ha dicho que es una variedad resistente, no tolerante. Muy posiblemente, o sea, si ellos están trabajando, pues es probable que en algún momento se pudiera tener ese material ya disponible. Sé que están haciendo algo grande en Colombia, yo lo probé en Dole Asia, y sé que Unifruti en Dole también lo están probando. Pero todavía no se está usando de forma comercial, ¿verdad? Todavía está en fase de prueba. También están la hibridación convencional. Hay dos líneas, creo que Quillen con Chiquita y Embrapa con Costa Rica. Creo que el de Embrapa están por sembrar ese material para hacer las pruebas semicomerciales ya creo que este año o a principios del próximo año. Es una hibridación y pues tenemos todos los trabajos que se están haciendo con material genética, con ingeniería genética, pero estos de aquí no son modificación genética sino de edición genética. Y tenemos pues el material del Dr. Dell que ese sí es con modificación genética, que todavía
ninguno de esos materiales está disponible de forma comercial. Ahora, para hablar un poco de los posibles sustitutos de Formosana. Este cuadro aquí, lo que estoy tratando es demostrar cuál es el comportamiento de las curvas de aparición y de los retornos de las variedades. Las líneas azules siempre es Formosana. 3 generaciones, R0, R1 y R2. Y las líneas naranja son variedades, estas variedades que les comenté al principio, que tienen un nivel de tolerancia tan bueno o quizás mejor que el de Formosana, sin ser resistentes, porque no existe variedad resistente todavía, que sin embargo ya tienen, por ejemplo, en términos de retorno, ya tienen un comportamiento muchísimo mejor que el de Formosana y muy parecido al comportamiento que tiene un Williams. Como pueden ver ustedes aquí, por ejemplo, aquí lo que estoy tratando de indicar, a ver, aquí, eso. Aquí lo que estoy tratando de indicar es que estas variedades alternativas, a la tercera generación, ya alcanza el 90% de aparición, mientras que Formosana apenas está comenzando a parir la tercera generación. Eso es muy significativo porque esto significa mucha producción. Esto significa muchas más cajas, solo este concepto. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, esta es una foto de una de las parcelas de prueba que teníamos en Filipinas. De este lado, a la derecha, sí, a la derecha, de este lado a la derecha es la plantación de una de las variedades sustituto de Formosana y de este lado a la izquierda es Formosana. Plantadas el mismo día, a la misma hora, los materiales estaban del mismo tamaño, todo se hizo bien hechito, procurando que todas las matitas tuvieran más o menos el mismo tamaño. Esta ya es un R2, o un R1, perdón, y como ustedes pueden ver, todas las matas del sustituto están paridas, están con bolsa, y Formosana ni siquiera se le ve una sola bolsa, una sola funda, perdón. Aquí dicen funda, ¿cierto? Una sola funda. Entonces, esto es simplemente una forma visual de demostrar que como los sustitutos nuevos, o sea, las variedades nuevas que están saliendo, pues ya tienen características bastante más competitivas que Formosana. Ahora, no hay balas de plata. Esto es otro asunto. No hay una bala de plata. Este hombre lobo no lo matamos con algo simple. No hay una bala de plata. No existen tratamientos rentables con microorganismos, me refiero curativos. Es decir, yo no estoy diciendo que el suelo no se puede mejorar, que no se puede hacer la bioseguridad, pero una vez que usted tiene la mata enferma, no hay nada con qué curarla. Una vez que la mata se enfermó, se enfermó. A eso me refiero con que no hay bala de plata, es decir, no hay nada, porque anda mucho por ahí gente ofreciendo que una vacuna para el fusario, que una vacuna para el moco, que una vacuna para el... Todo eso lo hemos probado, nada de eso funciona para nada. Y simplemente hay cuestiones que la translocación de ciertas sustancias a través de los vasos vasculares no es una cosa simple, o sea, no es tan sencillo como que usted le vaya a meter una inyección y ya estuvo. Y hay quienes dicen que vamos a estimular el sistema inmunológico de la mata. Eso no existe tampoco, las matas no tienen sistema inmunológico. Si tuvieran sistema inmunológico, ellas mismas ya hubieran desarrollado anticuerpos con lo que se defienden de las enfermedades. Hay mecanismos de resistencia, eso sí, y podemos trabajar con los mecanismos de resistencia, pero no existe ese concepto de sistema inmunológico. En el caso del fusario, no es cierto que una vez que se infectó el suelo ya no se puede volver a sembrar. Eso lo decían antes, yo sé que ya casi nadie dice eso, pero al principio decían eso, que una vez que se infectó el suelo son 30 años, 40 años improductivo. Eso no es verdad, sí se pueden volver a sembrar. Lo que pasa es que hay que aplicar un paquete técnico muy completo, hay que tener un manejo muy bueno, hay que conocer al enemigo y saber cómo trabajarlo. Sí se puede resembrar. Una de las cosas que hacen en Filipinas, por ejemplo, que yo he visto que funciona bastante bien, es el concepto de el barbecho limpio.
El barbecho limpio lo que hace es, la idea es que usted agarra el terreno que está con una carga de inóculo muy alta, sobre todo si está combinada la carga de inóculo del fusarium con el moco, y usted simplemente lo deja en barbecho sin nada, sin malezas, sin plantas, nada, no deja que crezca absolutamente nada, y a través de la solarización el inóculo baja, y baja bastante, sobre todo en las áreas donde usted tiene más radiación solar. En las áreas donde tiene menos radiación solar pues también varía un poco, pero realmente baja bastante, al punto de que usted puede volver a hacer análisis de carga de inóculo y puede encontrar incluso hasta cero, y ahí ya puede volver a plantar. Claro, pero si vuelvo a plantar en un terreno que es 70% arcilla, que no tiene riego, que no tiene, igual va a fracasar, ¿no? Y le van a echar la culpa al fusario, desde luego. No hay bala de plata, eso lo dije muy claro al principio. Sin embargo, en Filipinas, lamentablemente no pude terminar de ver los proyectos de investigación, pero sí ya habían algunas sustancias que estaban mostrando alguna capacidad de recuperar la unidad. No la mata, porque una vez que la mata está enferma, se muere. Pero la unidad de producción, habían algunas sustancias que no estoy autorizado para mencionarlas, pero que yo me quedé porque estaban demostrando que cerca de un 90-95% de las unidades de producción se recuperaban. Es decir, el hijo de sucesión podía mantenerse y podía llegar a producir un racimo comercial. Sin embargo, los ensayos no se terminaron, o sea, no están terminados aún. No pude ver el final de los ensayos, pero por lo menos habían algunas indicaciones. Y yo creo que eso es un campo en el que tenemos que seguir trabajando. Ahora, Filipinas, no todos los productores han sido barridos, no todos los productores han tenido la misma historia. En Filipinas hay productores muy buenos. Por ejemplo, que siempre me gusta mencionarlo, que se llama Tadeco, tienen más o menos 6,000 hectáreas de producción y están ahí en Filipinas desde hace 40 años. Han estado con lo mismo, los tifones, las sequías, el Niño, la guerra, la pandemia, todos ellos lo han estado padeciendo, el moco, el fusarium, el bonchitov, los cambios de presidente, las guerras, las guerrillas, todos ellos lo han visto ahí, han estado consistentemente con niveles de productividad muy competitivos, hablando de 3,000, 3,200 cajas por hectárea por año en Filipinas. ¿Pero cómo? Pues con la correcta aplicación de paquete técnico y la disciplina, el conocimiento y el manejo de la enfermedad. Y ya para concluir, pues en ausencia de una bala de plata con la que podemos matar este hombre lobo, pues como hemos dicho o como han dicho otros expositores, pues el camino está en la correcta aplicación de estrategias de manejo, buen paquete técnico, y esto debe incluir una buena bioseguridad, pero una bioseguridad que se enfoque mucho en reducir, en prevenir la transmisión mata a mata. Yo creo que ahí todavía estamos fallando. El mayor riesgo no está en las llantas de los carros que llegan a la finca, porque acuérdense que las llantas más bien donde ruedan, la temperatura sube a más de 100 grados, ahí no queda nada, y llega uno y le echan en la llanta y se olvidan del guardafango, se olvidan de otra cosa, pero bueno, está bien, no importa, eso lo hacen los australianos, nosotros lo copiamos. Pero el verdadero riesgo está en los zapatos, en llevar tierra de un lote a otro, en llevar tierra en los zapatos de una finca a otra, y en el llevar el patógeno en la herramienta. Ahí es donde está el verdadero peligro. Y eso es lo que hay que trabajar más fuerte con una prevención de la transmisión de planta a planta. Y una vez que tenemos casos, pues desde luego el correcto manejo de la cuarentena y la microbioseguridad en los casos infectados. Y por qué no pensar en aplicar la técnica del barbecho limpio para tratar de bajar inóculo, leer y cuantificar cómo está el inóculo antes de volver a resembrar, y si es posible resembrar con variedades tolerantes ya comprobadas. Nosotros aquí se lo podemos hacer.
La diferencia en Filipinas que no se podía hacer es porque no pueden mezclar variedades por el tema de los grados Brix y por el tema del sabor y la maduración, pero nosotros sí podemos hacer esa mezcla. De nuevo, para mí los periodos de barbecho, si mejoramos la técnica de cómo estamos haciendo los periodos de barbecho, pudiéramos de aquí a que aparezca una variedad 100% tolerante o 100% resistente, podríamos seguir mejorando. Obviamente yo sí creo en que hay que aplicar el paquete técnico completo, desinfección, todas estas enmiendas, todo, tratar de mejorar la salud del suelo como parte del paquete. Y desde luego, pues también además de eso tenemos que ampliar la investigación en este lado del mundo, en los tratamientos, en las posibilidades de tratamientos curativos que pudieran no necesariamente recuperar a la planta madre enferma, pero poder recuperar la unidad de producción y que nos evite tener que hacer erradicación, porque la erradicación es lo que nos está matando. Ahora, muy importante estos eventos, muy importante estas reuniones, muy importante estos esfuerzos de podamos poner a trabajar junto a la industria, con la academia, con la investigación y hacer un esfuerzo conjunto. Uno de los grandes problemas que hay en Filipinas es que los esfuerzos que se han hecho en Filipinas para desarrollar o descubrir variedades con altos niveles de tolerancia que además sean productivas, es que esos esfuerzos no se han hecho de forma colectiva. Es decir, cada uno lo ha hecho individualmente. Y las empresas están protegiendo sus variedades férreamente. O sea, no quieren que sus variedades se vayan a otro lado, a pesar de no tener derechos de propiedad intelectual, porque no hay derechos de propiedad intelectual de las variedades. Aunque hay productores ya mandando cartas y diciendo, hace como 2 años yo decía que comenzó la guerra de los clones, porque un productor mandó una carta diciendo, mire, este es mi clon, está protegido, yo tengo propiedad intelectual, al que vea que está sembrando mi clon por ahí lo voy a demandar. Eso no se puede, o sea, y quizás hay uno, pero la mayoría de los clones que están disponibles, que existen, perdón, no tienen propiedad intelectual, pero están bajo la custodia de las compañías que lo desarrollaron, ¿verdad? Y eso, pues nosotros necesitamos hacer algo diferente aquí. Nosotros necesitamos traer material aquí, ojalá de forma colectiva, purificarlo, seleccionarlo y evaluarlo y distribuirlo de forma colectiva, que podamos todos tener acceso a ese material. Yo creo que por ahí va a estar la solución tarde o temprano. Este no es el fin. La industria no se está muriendo, la industria no se va a ir, no se va a acabar. Es simplemente otra etapa, otra fase y otro reto que vamos a enfrentar, que va a seguir permitiéndonos demostrar que la industria bananera tiene la resiliencia suficiente para pasar el tiempo. Ya tenemos más de 100 años en este negocio y yo creo que vamos a estar aquí los próximos 200 años también. De mi parte, eso es todo, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, si desean hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano o damos por concluido. Ok, tenemos una pregunta por acá. Sí, muchas gracias de su presentación. Soy Cyril Scott del CIRAD de Francia y que no entendí muy bien el concepto que usted presentó de sustitutos de ciclo 1, 2, 3. No entendí muy bien eso. Y segunda pregunta pequeña, cuando habla de barbecho, el mínimo de tiempo que usted piensa es menos de 1 año, 6 meses o más, no sabemos. De acuerdo, en la primera pregunta, ya no tengo la presentación. La primera pregunta, los sustitutos a los que me refiero son las variedades alternativas a Formosana. Es decir, tenemos a Formosana y les había mostrado 3 o 4 variedades, la 98, 163, 164, la TDC 09, que no son Formosana,
y que son posibles sustitutos a utilizar en lugar de formosana como variedades tolerantes y que además tienen mejor comportamiento en términos de producción y cuestiones de organoléptica y eso. A eso me refería. Entonces estaba comparando las dos variedades para mostrar que el desempeño ya es mucho mejor. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuánto es el barbecho? Esa es una pregunta. Bueno, al principio se decía que si es moco, 6 meses, que si es fusarium, por lo menos 12 meses. Lo que yo digo es que tenemos que medir la carga de inóculo en el suelo. Entonces, si yo fui lo suficientemente efectivo para disminuir la carga de suelo, de inóculo en el suelo, a casi 0 unidades formadoras de colonia o menos de 10 unidades formadoras de colonia, ya podemos plantar. Si eso sucedió en 3 meses, 6 meses, 8 meses o un año, depende del paquete que se le estemos aplicando al terreno. Sí, Embrapa Brasil. Mucho gusto. Muito gosto, Hugo. Excelente charla. Uma pergunta, em la questão de barbecho, nós hicimos em Brasil uma prova com solarização. Teníamos em la área nemátodos fusarium muito forte, raça 1 em locaço. Então, em 3 meses de solarização, já barramos a 0 a população de fusarium e também hicimos uma inoculação pós-solarização com micro-organismos benéficos. Então, temos a unidade em produção com prata e Cavendish até hoje. Hicimos esse estudo há 5 anos. Então, você crê que uma solarização é viável para áreas com problema de fusarium, com plástico? Claro, es básicamente lo que estaba comentando al inicio, solo que en este caso allá se hace sin plástico. Posiblemente con plástico la acelere un poco, ¿verdad? Y sea la verdad que no sé, no he tenido la experiencia de hacerla con plástico, pero sin plástico pasaba lo mismo, o sea, lográbamos bajar sin plástico lográbamos bajar la carga de inóculo lo suficiente como para poder volver a sembrar con variedades no tolerantes. Problema que vuelvo, o sea, pero tengo que tener todo el paquete técnico, o sea, no voy a volver a sembrar sabiendo que el suelo no era apto para banano. Entonces yo vuelvo a sembrar, por más que bajé la carga de inóculo, pero el suelo no era apto para banano, voy a volver a fracasar. Pero de que la técnica funciona, funciona, y usted me está corroborando que lo lograron hacer también. Sí, señor. Buenos días. ¿Aló? Adelante, adelante. Sí, quería hacer una pregunta nada más en cuanto a la remoción del suelo. ¿A qué profundidad lo hacen y cada qué tiempo para aprovechar los rayos UV que pueden ayudar también a la muerte de la bacteria? Sí, muy buena pregunta. Esa es otra discusión, porque se dice que los órganos de reproducción del fusarium son muy pequeños, ¿verdad? Y entonces ellos pueden permanecer en el suelo incluso por mucho tiempo, incluso sin espesarse, sin dar, ¿verdad? Entonces una cosa que se dice es que si usted hace el forqueo, me imagino que eso es la pregunta, los va a activar. Ellos van a volver y entonces cuando usted siembra inmediatamente después de un forqueo, se va a activar el fusarium y se le va a comer la planta. Entonces, lo que se hace es que se forquea al principio. Entonces, este terreno ya lo vamos a solarizar, entonces lo forqueamos 75 centímetros. A mí me gustaría poder forquear a 1 metro, 1,5 metros si se pudiera, pero las máquinas de 20 toneladas ya no me dan, y mucho menos si es mucha arcilla. Pero a mí me gustaría forquear tan profundo como sea, pero hay que hacerlo de primero y después solariza. Porque así entonces usted logra bajar más el inóculo. Si usted solariza primero y forquea después y siembra, lo que hemos visto en Filipinas es que el periodo, la reincidencia es mucho más alta. Eso no se lo puedo decir que sea algo muy científico porque no lo hicimos con ensayo, con investigación, pero sí lo víamos en el campo. Los terrenos que forqueamos después de la solarización, justo antes de sembrar, tenían tasas de reincidencia muchísimo más altas.
Buenos días, Gabriel Hola. Rodríguez. Soy el secretario ejecutivo de la Alianza Global contra el TR4, de la cual DOL también es parte de esta alianza. Quiero felicitarle por su presentación, porque digamos que es un momento crucial que vive el sector y, como usted bien dijo, es el momento de que todos trabajen juntos y no poner todos esos miedos a la propiedad intelectual, sino simplemente el mientras tanto que hasta llegar a una nueva variedad o a detener de alguna manera con resistentes. Entonces, ese mensaje que usted dio simplemente de que las herramientas, el tema de el uso de las botas, todas esas cosas, es tremendamente importante y ojalá podamos tener otras presentaciones como la suya, ¿no? En que sea muy transparente y demostremos que si no trabajamos todos juntos, no vamos a ir a ningún sitio. Así es. ¿No? Entonces, desde el punto de vista de lo que ha trabajado usted, ¿cuánto estima en que podrá llegarse a una variedad? Teniendo en cuenta que hoy por hoy hay mercados que rechazan todo lo que es la parte de biotecnología. Hay una aceptación de la Unión Europea de la edición génica y el breeding es lo que está más difícil. ¿Qué es lo que usted avisora en este tema? Mire, yo pienso que la ingeniería genética podría darnos la respuesta muy rápido, pero como dice usted, nos tenemos que enfrentar a las restricciones que tenemos por el uso todavía de ingeniería genética y por otro lado por las preferencias de los mercados, porque incluso los mercados pueden no tener resistencia, pero si el consumidor simplemente no la quiere, no la podemos sembrar, no la podemos utilizar. Hay que luchar un poco contra ese concepto. Pero yo creo que la ingeniería genética nos podría dar respuesta a muchos de los problemas, no solamente fusario, mamoco, sino de más temas. Ahora, variedades, de nuevo, variedades tolerantes, altamente tolerantes y productivas, ya hay. Y ya se están plantando de forma comercial y de forma masiva en Filipinas. Yo dejé un proyecto de 2.500 hectáreas que teníamos Formosana y dejé un proyecto para reemplazar esas 2.500 hectáreas de Formosana con las variedades 98, 163 y 164 en un plazo de los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque las variedades han demostrado que son productivas, pero decir que yo voy a ir a Filipinas a comprar esas variedades, de ninguna manera, las empresas no las van a vender, las empresas no se las van a dar a nadie, ni siquiera a sus propios productores. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere tener la ventaja en algún momento y quiere aprovechar algún momentum para hacer plata, ¿no? Antes de que la variedad se salga de las manos, como pasó por ejemplo con la MD2 de piña. Pero variedades tolerantes con buenos niveles de productividad ya existen. Ahora, yo sé que Rahan está haciendo mucho trabajo con una variedad que ellos dicen que es resistente, ¿verdad? Yo creo que tal vez esa variedad comercialmente para uso masivo podría estar disponible dentro de 1 o 2 años quizás. Ahora, ¿cuándo podremos nosotros tener estas otras variedades? Si no hacemos nada, nunca. Si nos ponemos de acuerdo y vamos a Taiwán, buscamos, hacemos algún acuerdo con el mismo TBIR o TBRI o con ellos, podríamos empezar a traer material. Si no, por lo menos traigamos Formosana. Yo estoy diciendo que la Formosana fue una mala experiencia en Filipinas. No necesariamente quiere decir que vaya a ser una mala experiencia aquí, hay que probar. Y hay que empezar a seleccionarla, hay que empezar a purificarla también, como hicimos con el Williams, como hicimos con Gran Enano. Ahora, ¿cuánto va a tardar? Otros 5 años, por lo menos. Sí, la última. Sí, la última. El micrófono. Es assim, em Brasil temos vou mostrar por la tarde como hicimos com prata, por exemplo. Quando você não tem a pressão de inóculo de fusarium, por exemplo, se traemos Formosana para cá e começamos a trabalhar para a produtividade sem ter o patógeno, há problema. Sim. Porque você tem problema de perda de resistência, principalmente quando há uma resistência quantitativa. Correto. Então, se você faz uma seleção para produção e não tem o patógeno, muitas vezes está perdendo a resistência. E quando o patógeno chega, você tem material muito produtivo, pero não é tolerante. Não é mais tolerante. Então, há que ter muito cuidado. Em Brasil, há exemplos disso reais, que ocorreu com nossa principal variedade, Prata Nano, em Brasil, que
foi haciendo a seleção para a produção sem fusarium e depois quando põe em um sítio que tem uma alta carga de inóculo, muito suscetível, entende? Então, concordo com você, tem que provar, mas tem que ter também este cuidado con los testes. Sí, de acuerdo, correcto. Sí, la coyuntura en la que estamos es un poco compleja, ¿verdad? Hay que tener todas esas visualizaciones y esos cuidados. Bien, listo. Bueno, un aplauso nuevamente, por favor, y le vamos a entregar un certificado.